Estos últimos días me han escrito desde distintas partes del mundo. El mensaje anterior, COVID Fear, la pandemia del miedo, fue visto por 2 millones de dispositivos, a casi 4 a 5 personas por cada dispositivo. Es un promedio de 5 millones de personas, porque la mayoría mira el mensaje, nos dicen en familia, como está ocurriendo ahora. Por eso es que siento una enorme responsabilidad. A lo mejor hoy más que otras veces. Siempre tomo con mucha seriedad este sitio, la providencia divina que Dios me preste los oídos de la gente, pero hoy debo decir que lo tomo con más responsabilidad. Muchos me han dicho, Dante, ya no sos el mismo de tus inicios. Algunos me lo dicen como un halago, otros como dejando solapar una crítica. Pero en lugar de ofenderme, a mí me alegra, porque significa que crecí, que pienso diferente, que me reinventé, que maduré y que estoy creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, que creo que es lo que todos deberíamos hacer. El líder que no evoluciona tiene un grave problema. Es cierto que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo, pero nosotros tenemos la obligación de cambiar, de reenfocarnos, de tomar decisiones. Pero hay algo que no puede cambiar jamás, y son nuestras convicciones. Yo creo que mis convicciones van más allá de las doctrinas, como estoy seguro que las tuyas también. Las convicciones van más allá de la cultura, de los cambios generacionales. No hay manera en que yo cambie mis convicciones. Hace poco concedí una entrevista en la que me preguntaba qué pensaba yo acerca del aborto. Y entre mis convicciones está el decálogo impuesto por Dios, que dice, no matarás. Punto. Para mí, lo digo así cada vez que me preguntan, la muerte y la vida no están en las manos de nadie. Para mí ni siquiera resiste análisis, ni está sujeto a debate alguno. No son las 10 sugerencias, no son los 10 debates, son los 10 mandamientos. No son los 10 proyectos de ley sujetos a votación, no. Dios no se mueve por mayoría en el Congreso o el Senado. Así que cuando me preguntan qué pienso, por ejemplo, sobre el aborto, yo suelo mostrarles estas estadísticas que están viendo ustedes ahora en pantalla. Ahí van a ver ustedes que lo que encabeza nuestra lista son casi 15 millones, 14.912.614 abortos. Y después siguen enfermedades infecciosas, cáncer, niños menores de 5 años, a veces por muerte súbita, fumadores, fíjense, 877.276 de alcohol, de accidentes de tránsito, y allí al final de la lista el COVID-19, 274.171, cifra que varía en los últimos días, pero ese es el promedio. El aborto es como ustedes verán en la placa, es una pandemia intencional de muerte. Un genocidio en el cual se milita y a veces hasta por simple esnovismo, para quedar bien. Pero yo no he visto nunca ningún mandatario detener el mundo por 15 millones de muertes. Hasta ahora no había ninguno detener el mundo por 15 millones de muertes. Ningún jefe de Estado te va a pedir que te quedes en casa para evitar casi 15 millones de muertes. En la misma temporada que ustedes vieron las muertes que produjo, sin desmerecer, el COVID-19. Y por eso lo voy a decir otra vez, mis convicciones no están en venta. Los creyentes que vivimos en países democráticos creen que el reino de Dios a veces es una democracia y opera como una democracia. Pero Dios no se refiere a sí mismo como presidente electo, sino como rey. Y nosotros pensamos a veces que si somos muchos, que si muchos oramos por lo mismo, Dios tiene que responder al voto popular, como que se siente obligado. Por el poder del acuerdo, dice la Biblia, es de 2 o 3. No hace falta más. Cuando Judá estuvo en problemas, Dios le ordenó a Jeremías, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Y luego dice una frase que siempre me fascinó. Si encuentran una sola persona, una, no 2, no 3, no una plaza llena, no un Senado con votos a favor, una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré esta ciudad. Jeremías 5:1.
O sea, que Dios no es un encuestador cósmico que cuenta las cabezas. ¿Te imaginas a Dios diciendo, Gabriel, menos mal que tenemos mayoría en el Senado, porque si no tendríamos que cambiar las leyes? Menos mal que tenemos una mayoría que defiende el matrimonio heterosexual. No, Dios siempre ha dicho, encuéntrame a un hombre o a una mujer que quiera hacer la diferencia y bendeciré la nación a causa de él. Busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no lo destruyera, pero no lo hallé, dice Ezequiel 22:30. O sea, Dios no está buscando una multitud. Él anhela a una persona, a una, que se ponga entre los muertos y los vivos. Dice la palabra, el enojo del Señor arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Y se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Números 16:46. O sea, Dios no se entusiasma con las masas. Él necesita que alguien dé un paso al frente, una persona dé un paso al frente en medio de la multitud. Un David que le haga sentir al gigante que se metió con el escuadrón equivocado. Los movimientos nunca definieron a las personas. Las personas definen a los movimientos. Todos tenemos convicciones en cuanto a lo que más importa en nuestras vidas y aquello que creemos. Pero cuando hacemos un balance, nuestros compromisos no siempre coinciden con nuestras convicciones. Yo creo que todos los compromisos de los que amamos a Dios deben evaluarse a la luz de nuestro gran compromiso al que fuimos llamados por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. El grave problema es que cuando nos damos cuenta de la brecha que empieza a crecer entre lo que decimos que son nuestras convicciones y lo que en realidad hacemos con nuestra vida y nuestro llamado, ahí es cuando es preocupante. Porque de nada sirve hacer miles de congresos apostólicos o proféticos y allí entre cuatro paredes decretar que estamos empoderados, gritar que somos el recambio profético, clavar estacas proféticas en la ciudad, proclamar que somos el cambio, si al momento que el Estado atenta contra nuestras convicciones, desaparece el empoderamiento que proclamamos. No sirve. No nos sirve de nada gritar entre cuatro paredes. Y yo en estos días, capaz que esto es una autocrítica también, porque soy parte de la Iglesia de Cristo, yo no he visto a ningún empoderado de los congresos proféticos pararse firme en sus convicciones. Sí, vi un par de algunos ahí vociferando declaraciones absurdas, pero siempre entre las cuatro paredes dirigidas a nuestro propio gueto. Y gran parte del pueblo cristiano ya se está dando cuenta que no se logra nada con un par de gritos desde un micrófono. Ahora tenemos que tomar decisiones serias que pueden afectar el resto de nuestras vidas y por supuesto de la Iglesia de Cristo. No podemos ser víctimas de las circunstancias que escapan a nuestro control. Somos absolutamente responsables de nuestro llamado, responsables de nuestras convicciones que no pueden cambiar. Y para tomar decisiones sabias debemos estar conscientes que a diario estamos tomando decisiones que afectan nuestro llamado, que tienen que ver con nuestro llamado. Todas las decisiones apuntan a nuestro propósito en la tierra. Yo creo, sin duda, como dije desde el primer día que comenzó esta pandemia, que este 2020 es el año de la cosecha. No me cabe la menor duda, no me retracto de eso. Y según me asiste el libro de Apocalipsis, hoy voy a hablar como el ángel de la iglesia a la que fui asignado. Para los que creen que estoy diciendo una herejía o me estoy autopostulando como ángel, estoy adheriendo a cuando el Señor, el Espíritu le habla a las iglesias de Apocalipsis y le dice, escribe al ángel de la iglesia, le está hablando al pastor de la iglesia. Y como ángel de la iglesia voy a transmitir lo que creo Dios me dijo a la congregación
y a los que están oyendo esto de cualquier parte del mundo, viendo este mensaje de cualquier parte del mundo. Si uno recuerda la historia de Daniel, sabe que los primeros 7 versículos del libro que lleva su nombre, los babilonios están controlando todo. Nabucodonosor conquistó su tierra y lo llevó al exilio a Babilonia. Es una historia súper conocida, como dirían los chilenos, harto conocida. Perdió su libertad Daniel, su hogar, su cultura, sus amistades, su idioma, su condición de ser parte de la nobleza de Israel. Incluso perdió su identidad. Ya no se llamaba Daniel, sino Belsasar. Un recordatorio que ni siquiera controlaba su identidad. Esos son los primeros 7 versículos del libro que lleva su nombre, Daniel. En el versículo 8 la iniciativa cambia. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. La mayoría creo que conoce la historia. El rey colocaba a la mesa manjares que antes eran sacrificados o dedicados a los ídolos paganos y Daniel consideraba eso una infidelidad. Así que él decidió en su corazón que honraría a Dios. En un momento Daniel decidió. Y decidió sabiendo que el estilo de administración, la gestión de Nabucodonosor era de cabeza a rodar. Cierta vez un rey llamado Sedequías se había rebelado contra Nabucodonosor y entonces Nabucodonosor hizo que lo mataran a sus hijos, primero a sus hijos en su presencia y luego le quitaran los ojos. Tal vez tu presidente sea un tipo difícil, pero cuando Nabucco dejaba cesante a alguien, le cortaba su cabeza para quedarse tranquilo. Ese era el jefe de Estado al cual servía Daniel. Pero Daniel, luego le llegan decisiones más fuertes. Se le ordena a él y a otros muchachos que se inclinen ante la estatua del rey y dijeron, arrójanos al horno, no nos inclinaremos. Le dijeron a Daniel, deja de orarle a tu Dios o te arrojaremos al foso de los leones. Y él dijo, arrójenme, no dejaré de orar. Y esto es lo que yo aprendo de una historia que la escuchamos algunos desde la escuela dominical. Sin aquella primera decisión de no querer contaminarse con la comida del rey, no habrían tomado la decisión de hacer frente a la caldera y a la fosa de los leones. Tus convicciones no son probadas en la gran crisis. Nuestras convicciones siempre son probadas mucho antes de una crisis, de una pandemia. Daniel tomó el control a la hora del almuerzo, a la hora del lunch. Por eso no me asombra que muchos, antes de esta crisis, no tomaron decisiones y cuando viene la crisis ya tienen terror. Esto se debe a que mucho antes no temieron a Dios y se contaminaron con la comida del rey. Esa alarmante falta de temor de Dios que yo hablé el domingo pasado y lo voy a seguir diciendo, que se refleja a veces como la punta del iceberg en las redes sociales en los últimos años, es la razón por la cual muchos ahora tienen terror a contagiarse, cristianos, y terror a morir. En los campos de concentración o en ambientes de prisioneros, dicen que lo que más diferencia a las personas que se dan por vencida a las que se mantienen fuertes son los que aún sienten que ejercen algún control sobre algo, aunque sea alentar a otros. En los hogares de ancianos, en los geriátricos, decisiones tan triviales como decidir cuándo ver una película o cómo acomodar su almohada hace que mejore su salud, el bienestar emocional y que baje el índice de mortalidad, porque controlan algo. Daniel prosperó porque se negó a creer que no controlaba nada. Y ahora es cuando la iglesia no debe perder el control de su llamado y sus convicciones más profundas que no se venden. La verdadera dictadura no es la que te prohíbe decidir, sino la que te deja decidir lo que ella quiere que decidas y te hace creer que es decisión tuya. Lo diré otra vez, la verdadera dictadura no es la que te prohíbe decidir, no te confundas, porque sé que muchos están diciendo, bueno, yo vivo en una democracia. No, la verdadera dictadura es aquella que quiere que decidas y te hace creer que es decisión tuya y no te das cuenta. Y la dictadura no es necesariamente un gobierno de facto que surge por un golpe militar, sino un régimen a veces oculto
bajo una democracia pero con intereses partidarios, en el que alguien puede tener la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad que van en contra de ciertas convicciones que tenemos como cristianos. Hace un tiempo yo veía un documental en el Discovery en que los científicos corroboraban la existencia de las plagas bíblicas que azotaron a Egipto. Todo un documental de más de una hora donde ellos decían que había que tener en cuenta, para que esas plagas ocurrieran, la explosión de un volcán que se corroboró que ocurrió en esos tiempos, el de Santorini, a 800 kilómetros del centro de Egipto. Entonces ellos decían, se produjo un gran terremoto que rompió bolsas de aire subterráneas. Y el gas subterráneo, con alto contenido de hierro, salió al exterior. Y al mezclarse con el agua, el hierro hace que el agua se muestre rojiza. Y de allí la famosa plaga de sangre, y el agua ya no es potable y no tiene vida en su interior. Los peces mueren, pero las ranas pueden salir al exterior huyendo de las aguas contaminadas. Y el documental seguía mostrando que las ranas encontraron abundante comida en el exterior y todo Egipto se llenó de ranas. Entonces el agua contaminada y quizá estancada es un lugar perfecto para que los mosquitos aniden y se multipliquen con rapidez. Y llegan millones de mosquitos, la tercera plaga. Sin agua limpia y en malas condiciones, el ganado empieza a morir. Con el ganado muerto, las aguas contaminadas, se favorece el desarrollo de la peste, sin antibióticos en aquella época. Las cenizas del volcán arrastradas por el aire, junto con gases tóxicos, y el agua de la atmósfera pudieron caer juntos formando pequeños meteoritos humeantes, otra de las plagas. Seguía diciendo el documental, al tiempo que el aire trajo todo ese gas tóxico, llegado a cierto punto en la estratosfera, buena parte se entremezcla con la humedad y por lo tanto caen juntos como si fueran hielo y granizo y fuego. Y el cambio en el clima y las heladas de Egipto atrajeron a las langostas que arrasaron con el resto de los cultivos que las ranas no se habían comido. Y las cenizas volcánicas crearon nubes que taparon la luz del sol y llega la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Y uno se queda pensando, y bueno, ¿y cómo murieron los primogénitos? Yo estaba mirando el documental a ver si me lo podían explicar y los científicos arriban a la conclusión que los primogénitos dormían en las plantas bajas de las casas de Egipto, era como una honra. Y en un momento dado se levantó desde el suelo, a causa de las cenizas, una nube de dióxido de carbono que acabó con ellos, simplemente por estar más cerca del suelo. Los israelitas no dormían, los primogénitos, en la planta baja. Esa fue la explicación científica del documental de Discovery, y si la idea era desacreditar los milagros, a mí logró cimentar más mi fe, porque ahora todo me hacía más sentido. Yo dije, si acaso esto fue así, que no me consta, todo esto nos enseña que el poder de Dios es el conocimiento de todas las cosas y que por medio de la física, la química y la naturaleza es que Dios hace todas las cosas que quiere. Él sabe cómo y cuándo combinar todos los elementos para cumplir sus designios. Así que yo terminé de mirar el documental alabando al Señor, adorando al Rey. Porque hasta es mucho más fácil entender el poder de Dios de esta manera. Dios usando su propia naturaleza. Pero lo que más me sorprendió es que las plagas fueron un efecto dominó. No cesaron. Y cuando se movió la primera ficha, sea el volcán o no, vino una tras otra como consecuencia de la anterior. Y lo que sucede hoy es similar, mis queridos, de parte del corazón del Señor, aún no hemos vivido lo peor. Los expertos hablan de la gran recesión mundial que se viene, una hambruna sin precedentes, la caída estrepitosa de la economía, una depresión global se espera como jamás se ha visto. Ya se empezó a oír por ahí una depresión literal, psicológica, anímica. La gente no va a poder pagar el alquiler ni los servicios públicos. Yo no voy a decir algo que no creo que vaya a ocurrir. Esto va a ocurrir. La gente no va a poder pagar ni devolver los créditos para la compra de un auto. Habrá recortes masivos en los servicios públicos esenciales. Algunas cosas nunca más van a volver a la normalidad.
científicos de diferentes especialidades. Yo leía médicos, biólogos, matemáticos, economistas, sociólogos, filósofos. Son pesimistas respecto a lo que se espera. Este virus va a conseguir lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. Y leía a un famoso economista que decía: si la Primera Guerra Mundial brindó la oportunidad de crear la sociedad de las naciones y la Segunda Guerra Mundial brindó la oportunidad de crear las Naciones Unidas, todo dice que ahora toca redefinir de nuevo un nuevo orden internacional. No voy a ser apocalíptico, ni escatológico, ni meterme en tema de conspiraciones. Déjenme avanzar. Vuelvo a las Escrituras, que es lo mío. Si este apenas es el jinete amarillo, el caballo amarillo, de la muerte, del miedo, aún faltan los jinetes de la guerra, de la hambruna, conforme a la revelación de Juan. Y las plagas efecto dominó de Egipto tenían el objetivo que Faraón dejara libre al pueblo de Dios, no que lo atara más. La idea de las plagas no era lograr un Israel apichonado, miedoso, pusilánime, temerosos del poder de Egipto. Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja libre a mi pueblo para adorarle, para celebrar fiesta en el desierto. Deja que la iglesia adore libremente. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y los deje ir a ustedes? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que como no conocía a Jehová, Dios se presentó con 4 plagas después de esa declaración. Dios dice: ¿no me conoces? ¡Pac! Mueve una ficha, efecto dominó, 4 plagas. Y ahí Faraón empieza a conocer quién es este Dios. Entonces allí empieza una negociación con Moisés. Y una de las cosas que le dice el Faraón a Moisés es: está bien, vayan al desierto con tal de que no vayan lejos, dice Éxodo 8:28, con tal de que no vayan lejos y, por favor, oren por mí. Hace un ratito no conocía quién era Jehová, ahora después de 4 plagas pide oración. Yo estoy feliz que, por ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que además es un amigo y que me honró al invitarme en la toma de su posesión, estoy feliz de que decretó que hoy es un día nacional de oración en el querido El Salvador. Y dijo en su resolución, en su decreto: aunque esto lo saco por decreto, es de cumplimiento voluntario, como toda verdadera oración. Oraremos todos los creyentes este domingo para que Dios sane nuestra tierra. Me gusta, porque eso fue parte de la bendición que yo le leí de Deuteronomio cuando me tocó orar. Y él se lo tomó literal y dijo: vamos a orar. Me encanta que un presidente que lo han acusado tanto de ser musulmán, de que iba a quitar las Biblias de todo sitio, ahora llamó a El Salvador a orar. Y estoy muy feliz que el presidente Donald Trump dijera este viernes pasado, antes de ayer, él dijo: no puedo creer que las clínicas de aborto y las licorerías sean esenciales o sean declaradas esenciales por ciertos gobernadores y no así las iglesias. Ahora necesitamos orar más que nunca, no menos. Y ordenó a los gobernadores, especialmente a los demócratas, a abrir las iglesias de inmediato. La noticia es verdadera. Y si bien esto es bueno, presidentes que se paran a pedir oración a Dios, es muy bueno, pero no es el meollo del mensaje. Yo quiero hablarle de la postura que tuvo Moisés, que tipifica la iglesia. El modo que él estuvo seguro de su llamado, de su zarza ardiente, de sus convicciones más profundas. Yo no voy a hablar si lo que hizo Trump o Bukele es mejor que lo que hace Fernández en Argentina, necesariamente. Quiero detenerme en Moisés, porque la propuesta de Faraón atentaba contra las convicciones de su llamado. Le dice: está bien, los dejo ir porque las plagas no cesaban, pero luego aclara: con tal de que no vayan lejos. Con tal de que no vayan lejos. Yo quiero que convengamos algo que a lo mejor se nos olvidó.
Dios nunca se molesta en interrumpir la vida de alguien para llamarlo como a Moisés, para que luego realice una tarea sencilla. Los que creían que servir a Dios era subir a un estrado, a una plataforma y cantar, adorar o tocar un teclado solamente, eso necesariamente no es un llamado. Puede ser un don dedicado al Señor, un gran talento, pero cuando Dios llama como a Moisés, no lo llama a través de una zarza ardiente para preguntarle si quiere hacerse cargo de algunas ovejas más. Todo Hebreos 11 está dedicado a una serie de encuentros en los que Dios pide tareas de alto riesgo. A Noé que construya un arca en medio de las burlas y sobre tierra seca. A Abraham que deje todo lo conocido para ser padre a los 99 años. A Moisés que desafiara a Faraón. Y generalmente esos llamados no se agradecen. Busca en la Biblia a alguien que diga: ¡oh, qué estupenda oportunidad de servirte, desafiar a Faraón! Mi sueño, siempre quise desafiar a Faraón, nunca. ¿Qué? ¿Enfrentar a los madianitas? Oh, sí, gracias por contar conmigo. Yo, toda mi vida, desde que mi mamá me llamó Gedeón, yo quise desafiar a los madianitas. ¿Qué? ¿Pasar una noche en el foso de los leones? Sí, heme aquí. Entrar a un horno, un horno hirviendo en llamas, un horno en llamas, me encanta. ¿Qué? ¿Casarme con una muchacha embarazada que aún es virgen? Sí, yo. Mamá va a estar felicísima. Yo escuché a gente decir: Dios nunca te va a pedir algo que te meta en problemas. Si lo que tienes que hacer no te produce temor de Dios y solo te produce miedo al hombre, tiene que ver con el César y no con Dios. Cuando Dios llama, no tiene un plan B. Dios nunca reacciona diciendo: oh, Moisés, yo no sabía que te producía tanto temor. Bueno, despreocúpate, viejo, voy a buscar otro en tu lugar, hay tanta gente en el desierto. Por eso sé que no puedo callarme. Porque nadie va a cambiar las convicciones que yo sentí frente a mi propia zarza hace más de 30 años atrás en un pequeño departamento de Buenos Aires. Nadie me va a decir: abran los templos, pero no vayan muy lejos. Nadie. Ningún faraón me va a decir: abran los templos, pero no se vayan muy lejos. El Estado no tiene autoridad para despojarnos de nuestro llamado, pastores. El Estado no puede despojarnos de la función pastoral. Debemos perder el miedo y regresar al llamado original. Después de todo, es el único llamado que tenemos. Nunca se nos fue dado un plan B, ¿o sí? Porque yo no lo tengo. Esto que quieren abrir no es iglesia. Este no es el concepto de iglesia y nunca lo será. No podemos abrir los templos aconsejados por asesorías de abogados. Ningún bufete de abogados me dirá cómo tenemos que abrir las iglesias. Sé que algunos están pensando: pero eso es desafiar a las autoridades. Déjenme avanzar. Las personas que se gradúan en las carreras de medicina, esto lo saben los médicos, hacen lo que se llama un juramento hipocrático. Tiene un contenido de carácter ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión. Regula las obligaciones del médico hacia su maestro, hacia su familia, hacia los discípulos, hacia los colegas y hacia los pacientes. Y un médico, a través de su juramento hipocrático, jamás acepta que el Estado le dijera o que le diga: no cures a un delincuente herido de bala. Si al hospital entra un delincuente que se abatió contra la policía intentando asaltar un banco, no lo operes, no le quites las balas. No aceptaría un médico jamás eso. Un médico jamás aceptaría por su juramento hipocrático que el Estado le diga: no operes a un genocida. No le salves la vida a alguien que puede contaminarte o te puede contagiar en la sala quirúrgica. Porque alguien que hizo el juramento hipocrático, señores, renunciaría a su profesión antes que alguien le diga a quién tiene que atender, a quién tiene que curar, o lo que es peor, de qué manera lo tiene que hacer. Imagínate los que recibimos un llamado claro de Dios y no de una simple, sencilla carrera universitaria comparado con un llamado de Dios. Nadie me puede decir: abre los templos, pero no vayas muy lejos. No dejes entrar a los enfermos. Mídele la temperatura y si crees que puedes contagiar al resto, lo mandas de nuevo a casa.
no pueden impedirme que imponga las manos, que los unja con aceite, basado en la prudencia. Ya fuimos prudentes, yo ya fui prudente. Desde este púlpito llamé a la prudencia cuando nos pidieron que nos encerráramos para que bajara la curva del contagio. Aun cuando nos dijeron pierdan sus empleos, cierren sus negocios que tanto le costó construir, despidan a los empleados, muéranse de hambre en sus propias casas, en ese entonces fuimos prudentes. Pero ahora, quien tiene un llamado genuino no puede aceptar el concepto de indefinido. Abran así hasta nuevo aviso. Vamos, adoren a Jehová, pero no vayan lejos. Alguien tiene que cuestionar lo indefinido. O esto será la nueva normalidad para siempre, se los aseguro. O lo cuestionamos ahora o va a ser la nueva normalidad. No me digan esto va a cambiar, porque no va a cambiar. La nueva normalidad no nos permitirá ser la iglesia que Dios nos mandó a ser. Y el que cree que es por ahora, para cuando se dé cuenta que fue timado, será demasiado tarde para reaccionar. Y si los 15 millones de abortos no me exigieron que cambie mi manera de servir a Dios, no lo hará una pandemia con 2% de mortalidad. La iglesia no puede entregar su autoridad y acobardarse, no ahora. El Estado no me puede decir cómo obedecer a mi llamado, así como no le puede decir a un médico cómo hacer su trabajo y a quién atender, a quién no, y de la manera en que lo tiene que hacer. Esto es un bozal legal, son cadenas egipcias o babilónicas basado en el miedo. Y el liderazgo no puede tener miedo. Muchas veces había aquí creyentes en River que no me querían saludar. Venían a la iglesia, yo les iba a decir, ¿cómo te va? No se me acerque, pastor, porque no lo quiero contagiar, tengo una gripe. Y esto no me dejarán mentir los que son de aquí de la familia. Siempre les decía, ¿estás loco? Saludame, que yo me dedico a orar por enfermos, dame un abrazo. Cuando estás enfermo, el primer lugar al que tenés que venir es acá a la iglesia, che. No, es que no lo quiero contagiar. Vení, ¿qué me vas a contagiar si el Señor sanaba leprosos? ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Que tengo miedo que me saludes? Si el Señor no discriminó a los leprosos, yo no voy a discriminar a alguien que esté enfermo. Es todos o nadie. Todos o nadie. River es una iglesia para gente rota, para gente enferma, para gente necesitada, para gente contaminada. Cuando abramos el templo, si lo abrimos, si es que lo abrimos, y eres de los que tienen miedo a contagiarte, yo te sugiero que no vengas. Seguramente va a haber muchas congregaciones que discriminen a los enfermos, a los niños, a los viejos y dejen entrar solo a los jóvenes y sanos. Y quizás santos también. Pero River será para todos o no será para nadie. Yo no estoy negándome al sentido común de desinfectar, a la asepsia, al sentido común de lo que es funcional y lógico para una pandemia. Lo que me niego es que algo que va contra mi llamado y las convicciones que me han traído hasta aquí, tan solo porque algunos quieren usar esta pandemia para intereses ocultos. Que quede claro, yo no dejaré a los enfermos afuera, yo no los dejaré. Alguien me dijo, y si no te dejan abrir más por decir eso, entonces les voy a responder como supo decir Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Prefiero morir de pie que vivir arrodillado ante el poder del Estado. O más bíblico, si te gusta. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. No te amoldes, así podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí en California, una tarde, en ese entonces creo que todavía estábamos en la Catedral de Cristal, salíamos de la iglesia y delante nuestro, en el freeway, en la autopista, una camioneta hace una mala maniobra y se da vuelta delante nuestro. No choca con nadie, algo le sucedió al chofer. Literalmente se da vuelta, empieza a dar trompos y el hombre queda con el auto al revés, las ruedas para arriba. Aparentemente se le había caído el café hirviendo encima. Quizás eso desató la catástrofe. Yo iba justo detrás. Tuve tiempo justo de no estrellarme.
Y en este país no puedes tocar a nadie, aunque necesite ayuda, es ilegal, no puedes tocarlo. Pero de donde yo vengo, se ayuda a la gente. De donde yo vengo, del barrio donde yo crecí, el barrio donde si se estaba incendiando una casa nos metíamos para ver si no había garrafas, bombas de propano para que no explotara, o si había niños, o si había un perro que rescatar. De nuestro barrio, antes que llegaran los bomberos ya nos habíamos asegurado que nadie corría peligro. De donde yo vengo, tan solo con lo que me enseñó mi madre, no puedo dejar a un tipo atrapado quemándose con su propio café, metido en su cinturón queriendo salir. Salía yo de la iglesia. Ni modo que esté hablando del buen samaritano y paso por al lado y me voy. Así que mi instinto fue bajar y ayudarlo a salir del auto. Fui un héroe de mis hijos por un ratito. Me sentí un adventure. Me metí entre los hierros retorcidos y saqué al hombre de ahí. Y ustedes están diciendo, ¿y por qué hiciste vos eso? Porque todo lo que estaban alrededor nadie hizo nada. Alcancé a orar por él rápido, lo dejé sentado esperando la ambulancia cuando me di cuenta que el hombre podía sentarse. Mis convicciones tienen que ver con ayudar. Y si me llevaban preso, por eso es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Esa es mi gestión de riesgo en la vida y en mi llamado. Los demás solo observaban de brazos cruzados, porque aquí no se puede tocar a nadie aunque se esté muriendo, hasta que no lleguen las autoridades. Ahora, ¿qué sucede cuando los seguidores de Cristo se vuelven reacios al riesgo? ¿Qué ocurre cuando la iglesia se para en la banquina a mirar? No salgas, no te contagies, no te expongas al peligro, no te arriesgues. Yo nunca vi a un cristiano tener un 10% del temor a Dios que le han tenido al COVID-19. Hasta leí por ahí estos días un comunicado pastoral que decía, ninguna actividad religiosa es más importante que la vida. Qué feliz que esta gente no me representa, ni a mí ni a nuestro ministerio. Yo nunca me afiliaría a gente que quiera preservar su vida, porque como dijo Jesús, el que la quiera cuidar la va a perder. Imagina a los apóstoles de los Hechos con esa consigna. Ningún servicio a Dios vale la vida. ¡Ah, no! Pero no nos dejemos manipular, porque cuando nos dejamos manipular a lo mejor es porque no tenemos precedentes en esto de pandemia. No hay jurisprudencia. La jurisprudencia en el lenguaje jurídico es el conjunto de pronunciamientos que dictan las personas que tienen capacidad y facultad de interpretar las normas jurídicas adaptándolas a cada caso. Aunque parezca un juego de palabras, voy a explicarlo de esta forma. Te lo voy a poner así. La jurisprudencia se forma a partir de todos los fallos de diferentes tribunales judiciales del mundo y todo constituye un precedente de acción. O sea que cuando un juez va a dictar una sentencia tiene que ver los antecedentes. ¿Qué dictó otro juez en una ocasión similar? Es por esto que una decisión de un juez no tiene solamente el efecto actual, sino que sirve de precedente para futuras ocasiones, tanto de ellos como de otros magistrados. Entonces la frase sentar jurisprudencia se usa justamente para aquellas situaciones en las que un juez establece los parámetros con los que la justicia va a comenzar a expedirse en futuros casos. Y en esto no hay precedente actual, porque la pandemia de